Hola amigas, amigos, muy buenas noches. Qué placer encontrarnos a esta hora nuevamente en CN Plus al cierre, el espacio de análisis, de opinión, el espacio para que usted conozca también de las instituciones del Estado. Es por eso que esta noche en CN Plus al cierre nos acompaña Nubia Villasís, quien es consejera del Consejo Nacional Electoral y a quien por supuesto le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, Ámbar. Buenas noches. Y le hemos invitado para hablar de algunos temas que tienen que ver con el cronograma electoral de las elecciones del próximo año, pero me gustaría iniciar por algo que fue noticia en días anteriores. El Consejo Nacional Electoral revisó las cuentas del fondo partidario de los diferentes movimientos y partidos políticos para conocer el detalle de estos recursos y salieron algunas anomalías. ¿Qué nos puede señalar? Porque estos fondos se deben destinar para cosas específicas, pero se usaron también para otras. Así es, pasaron a pleno 7 informes de 7 diferentes organizaciones políticas. Y de esos 7, 4 pasaron a Contraloría General del Estado, porque en el detalle del uso del fondo nos percatamos de que lo habían utilizado para ítems que no correspondían. ¿Para qué se utiliza el fondo? El fondo únicamente puede ser utilizado para capacitación, investigación, para publicaciones y para los gastos administrativos de la organización política. Sin embargo, habían rubros que no correspondían, como por ejemplo el pago de facturas médicas, para comprar medicamentos, para operaciones. Adicionalmente, también una parte del fondo fue utilizado para o fue destinado a cuentas de ciertos dirigentes de organizaciones políticas, entre otros ítems que se detectaron. Justamente sobre ese tema, en días anteriores el expresidente Lucio Gutiérrez señaló que ellos utilizaron parte de esos recursos en cuestiones médicas, en intervenciones quirúrgicas y medicamentos, porque tenían que inscribir a los candidatos, o sea, a las personas que quieren pertenecer a Sociedad Patriótica para ser reconocidos, y este fue un mecanismo de atraerlos. ¿No cabe esa posibilidad? No cabe esa posibilidad, porque la utilización del fondo es claro, es capacitación e investigación para publicaciones. Si ellos querían hacer ese tipo de promoción para tener afiliados adherentes, para eso tienen los recursos privados, porque las organizaciones políticas también reciben recursos de sus propios dirigentes, más las aportaciones privadas. Con esos rubros ellos pueden hacer cualquier otra actividad proselitista o partidaria. También en lo otro que se señalaba de que se habían ingresado recursos a cuentas personales particulares, el expresidente señalaba que esto lo hacían porque como el Consejo Nacional Electoral entrega los recursos casi a final de año y ellos tienen que realizar estas tareas desde el principio de año, algunos de los afiliados, bueno, sacaron de su propio bolsillo, pusieron para las actividades y lo que hizo Sociedad Patriótica fue devolverles estos recursos que ellos habían entregado. ¿Esto tampoco es posible dentro del Código de la Democracia? Es que si hubiese sido así, ese dinero hubiese reflejado dentro de la contabilidad que nos presentaron, dentro de los asientos contables, dentro de las facturas, dentro de los estados de cuentas que tienen las organizaciones políticas, porque dentro de los documentos que presentan, a más de las facturas, notas de ventas por las diferentes adquisiciones que hayan podido hacer, también están asientos contables, todo lo que es la contabilidad y balances de los fondos que se entregó. Ya. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Porque ustedes encontraron esto irregular, pero no pueden tener una certeza de que eso está mal. Bueno, lo que se determinó es que el fondo no había sido utilizado para lo que dice la ley electoral. Entonces, como se presume una mala utilización de este fondo, se corre traslado a Contraloría General del Estado, quien debe determinar si hay responsabilidades civiles, penales o administrativas. En este momento, Contraloría ya está haciendo esas también investigaciones. En estos 4 informes que ustedes enviaron a Contraloría, hemos hablado de lo de Sociedad Patriótica, pero ¿qué otros elementos un poco extraños encontraron ustedes en esta revisión de fondos? Tengo entendido en Pachacuti, Izquierda Democrática. Sí, bueno, antes que nada quiero decir que hubo un debido proceso, es decir, una vez que nosotros conocimos en primera instancia los informes y encontramos los ítems o los detalles que no correspondían,
se corrió traslado a los dirigentes de las organizaciones políticas. Para que expliquen. Y ellos, exactamente, para que ellos aclaren o presenten documentos que puedan pues verificarse el fin del fondo. Entonces, estas 4 organizaciones políticas no presentaron ningún justificativo dentro de los plazos que les dimos, que fueron 15 días. Por eso es que al no presentar ningún documento justificativo, mandamos a Contraloría General del Estado. Son varios ítems parecidos pues a la de la otra institución. El Consejo Nacional Electoral debe hacer nuevamente la entrega de los recursos del fondo partidario. ¿Lo van a hacer independientemente de estas investigaciones que está haciendo Contraloría o cuál es el procedimiento? Bueno, todos los años debemos entregar el fondo partidario a las organizaciones políticas que así le corresponden. No todas las organizaciones aplican al fondo, únicamente aquellas que han tenido, por ejemplo, el 4% de votos válidos en 2 procesos pluripersonales consecutivos, aquellas que han alcanzado 3 curules en la Asamblea Nacional o al menos el 8% de alcaldías o al menos también el 10% de concejales principales. En las organizaciones que han tenido estas características, a ellas se les asigna el fondo. En este momento nosotros estamos haciendo los cálculos para entregarles el de este año y lo estamos haciendo en base al proceso electoral 2009 y de este año, el de febrero del 2013. De ahí que estamos todavía a la espera de que el Departamento de Fiscalización nos presente el correspondiente informe motivado para poder volver a asignar este fondo. Ahora, la misma ley electoral dice que aquellas organizaciones políticas que no han justificado el fondo asignado con anterioridad no se les puede volver a asignar hasta que no se esclarezca la situación. Porque estos son recursos del Estado, ¿verdad? Recursos de todos nosotros que se entregan a las diferentes agrupaciones políticas. Así es, el fondo partidario proviene del presupuesto general del Estado. Es una partida del 0.3 por mil del presupuesto general que se asigna para las organizaciones políticas. Hay que acordarnos que en la Constitución dice que los ciudadanos tienen derecho a organizarse políticamente, que las instituciones, que las organizaciones políticas pues tendrán también asignación del presupuesto general del Estado para sus actividades, ¿no? Pero son actividades que van encaminadas al fortalecimiento del sistema político electoral que tiene el Ecuador. De ahí es que el fondo, por eso, únicamente se utiliza para capacitación de la militancia, para investigación, que es tan necesaria también para la actividad política, y también para lo que es publicaciones. Libros, dentro de sus investigaciones, ellos deben también generar conocimientos para su misma militancia y para todos los ecuatorianos. Entonces el fondo tiene ese fin específico. Y no otro. En todo caso, ustedes están dentro de este cronograma electoral. Ya se cerró también lo del cambio de direcciones para los electores, ¿verdad? Sí, culminamos el día de ayer la campaña de cambio de domicilio. Hasta el día de hoy continuábamos procesando la información. Y datos de hace pocos minutos, como una hora, ya tenemos procesados 460.000 cambios de domicilio de jurisdicción nacional. Es una cifra muy interesante, muy valedera, porque significa que los ciudadanos están tomando conciencia de la importancia de poder sufragar cerca del domicilio electoral y no quizás en otra provincia, en otro cantón, en donde quizás nacieron, pero que actualmente pues viven en otra jurisdicción. Dentro de este cronograma electoral, los movimientos, agrupaciones políticas tienen que cumplir también con una elección o designación de candidatos. ¿Cómo tiene que ser este proceso? ¿Siempre debe ser por elecciones primarias o puede ser también por designación en una convención, en una cita? ¿Cómo debe ser? El mecanismo de democracia directa de los partidos y movimientos políticos pueden ser de 3 formas. La primera, las primarias pueden ser abiertas o cerradas. La segunda, las convenciones. Y la tercera, cualquier otro mecanismo que diga el estatuto o el reglamento de la misma organización política. Dentro de sus estatutos ellos tienen el mecanismo de democracia directa, que no necesariamente puede ser una primaria o una convención. En este momento nuestras delegaciones están trabajando siendo vedores de estos procesos de democracia interna.
La mayoría de organizaciones políticas las están haciendo para elegir a los futuros candidatos de juntas parroquiales rurales. Ya. Y le comento, Ámbar, que quizás es el trabajo más detallado, más de hormiga. Por ejemplo, en Manabí tenemos 63 juntas parroquiales rurales. Ya, ok. Y las convenciones las están haciendo sábado y domingo. Entonces, por día más o menos, allá se están haciendo 33 veedurías. Significa que tenemos que tener 33 funcionarios trabajando el sábado y 33 el domingo para poder abastecer la demanda de las organizaciones políticas, que en su mayoría, pues como le comento, están eligiendo son a los candidatos de juntas parroquiales rurales. Todavía no han hecho la selección ni de los futuros alcaldes, los candidatos a la alcaldía o a la prefectura. Ya, ¿y esto tienen una fecha ya para determinar estos candidatos? Bueno, sí, las primarias pueden hacerlas hasta el día último de la inscripción de candidaturas, que es el 15 de noviembre. 15 de noviembre. Pero deben hacerlo preferiblemente 2 o 3 días antes, porque mientras hacen su proceso de democracia interna y llevan los documentos al Consejo Electoral para inscribir, pues puede correr un tiempo y mejor es hacerlo en forma rápida. Aparte de que cada candidato debe presentar su plan de trabajo, o sea, no es solo llevar su nombre. Sí, es decir, ahora la ley electoral también tiene estas particularidades, aunque sea junta parroquial rural, que es lo más chiquito, en lo que es la gobernabilidad, la gobernanza, hasta ellos tienen que presentar un plan de trabajo al momento de inscribir la candidatura. Y este año esa inscripción la vamos a hacer también con la plataforma tecnológica, es decir, el candidato se tiene que inscribir vía online, en donde nosotros vamos a ahorrar tiempos para el proceso de inscripción. También vamos a evitar errores, porque al ser ellos mismos los que suban la información, no va a haber errores en número de cédulas, ni en apellidos, ni en nombres, que son tan a veces complicados. Y una vez que se inscriben en la plataforma tecnológica, ellos deben imprimir un checklist, como una lista, y con ese documento es que van a nuestras secretarías para formalizar esta inscripción. Le quiero pedir que hagamos una pequeña pausa, ¿sí? Vamos a una pausa, pero estamos conversando con Nubia Villasís, consejera del CNE, sobre el cronograma electoral del próximo año. Ya regresamos. Al cierre. Al cierre. Gracias por continuar con nosotros aquí en CN Plus al cierre. Consejera, lo que pasa es que ahora en las elecciones del próximo año de febrero, 23 de febrero es la fecha, son muchísimos los candidatos que se presentan, ¿verdad? Para alcaldes, prefectos, juntas parroquiales. Sí, nosotros estamos estimando que autoridades son más de 5.500 autoridades. Y por este gran número estimamos que vamos a tener más de 40.000 candidaturas, lo cual es una cifra muy grande. Y esto, si nosotros no tomábamos la precaución de hacer la inscripción en forma online con la tecnología digital, hubiésemos tenido nuestras secretarías, por ejemplo, en las delegaciones completamente abarrotadas, y el tema del personal también, pues quizás no doblar o triplicar, sino poner 10 veces más de lo que tenemos actualmente. El número de organizaciones políticas que tenemos inscritas son 109 a nivel nacional, con todo, entre nacionales, provinciales, cantonales, parroquiales. Entonces, si tenemos 109 organizaciones políticas inscritas, imagínese usted cuántos candidatos vamos a tener. Claro, más de 40.000 tal vez. Mucho más, mucho más. Organizaciones nacionales, 12, 41 provinciales, 47 cantonales y 7 parroquiales. 109 organizaciones políticas. Y a todas esas organizaciones le tienen que controlar también lo que es la publicidad y la propaganda electoral. Hay quienes señalan que los candidatos de gobierno o aliados o cercanos a Alianza País tienen muchísimas más posibilidades, toda vez que
al estar el presidente haciendo determinada cantidad de obras, bueno, esto va en perjuicio de los demás. ¿Cómo van a controlar esto? Bueno, digamos que todo el sistema político electoral, la ley electoral, está dado para garantizar que exista una promoción equitativa e igualitaria entre todas las candidaturas u opciones que se presentan, porque no es que quien más recursos o medios tengan se puede promocionar más, sino que dentro de la ley electoral, cuando ya empiece la campaña electoral, la campaña propagandística, tienen topes máximos para poder invertir. Y también se les asigna un fondo fijo para la campaña electoral en radio, prensa, televisión y vallas publicitarias. De ahí que usted se habrá percatado en las elecciones generales que no se registró esa desproporción que existía en años anteriores cuando era campaña electoral, que normalmente veíamos el rostro pues de alguien que era aquel que tenía mucho más dinero o poder económico respaldando esa candidatura, sino que todos en igualdad de condiciones se van a promocionar y a promoverse ellos y sus propuestas programáticas. Y siguiendo el cronograma electoral, hasta noviembre tendrían que inscribir, ¿y cuándo inicia ya lo que es el proceso de promoción y propaganda? Bueno, convocamos a elecciones el 17 de octubre de este año. Al día siguiente, el 18 de octubre hasta el 15 de noviembre es la fecha o el periodo para que se inscriban las candidaturas. De ahí viene un tiempo de impugnación que se les da para las candidaturas y al día después de publicada la convocatoria, las organizaciones políticas están habilitadas para darse a conocer ellas, sus propuestas programáticas y los candidatos. Eso se llama la campaña propagandística, que son las caravanas, puerta a puerta, los discursos que dan. Estas concentraciones. Las concentraciones también, ya quedan habilitadas luego de que convoquemos a elección a partir del 18 de octubre. Y la campaña electoral, que es en radio, prensa, televisión y vallas publicitarias, esa campaña inicia el 6 de enero del 2014, va a durar 43 días hasta el 20 de febrero y es en ese lapso en donde los candidatos pues pueden sacar sus spots publicitarios, las cuñas de radio, las grandes vallas que ustedes ven en las vías, es en ese periodo. En otro tema, porque ya casi se nos va el tiempo y no quiero dejarlo pasar, en los últimos días se ha hablado sobre esta consulta popular por el tema del Yasuní. ¿Cómo tendría que ocurrir dentro del Consejo Nacional Electoral? Porque a la final es allí donde se tiene que convocar a esta consulta popular. Bueno, nosotros ya recibimos el pedido o la solicitud de los proponentes, de un grupo de proponentes. Esa solicitud, el expediente, se armó un expediente y corrimos traslado a la Corte Constitucional, quien tiene que verificar la validez o la constitucionalidad de la pregunta. ¿Tiene determinado plazo para ello? La Corte Constitucional no, pero una vez que ellos se pronuncien y nos entreguen el documento, nosotros sí podemos asignar clave a los proponentes para que bajen los formularios y puedan recoger firmas. Al ser una consulta de jurisdicción nacional, se requieren más de 583.000 firmas para poder llamar pues a consulta popular. Esas firmas deben ser recogidas en 180 días. Y de estar todo bien, nosotros tendríamos 15 días para convocar a elecciones y dentro de los posteriores 60 días. Porque una vez que tienen las firmas en su poder, tienen que empezar a verificar. Exactamente, el proceso de verificación tenemos que hacerlo, de que las firmas pues estén correctas y pertenezcan al registro electoral correspondiente. Una. Y dos, luego de esto de ahí, ya verificado, se saca una resolución y a los 15 días, tenemos 15 días plazo máximo para convocar a consulta popular. Y esta consulta se debe hacer dentro de los 60 días posteriores a la fecha de la convocatoria. Ahora, nosotros tenemos un proceso electoral en marcha. Hacer elecciones es muy costoso. O sea, hacer un proceso electoral nacional conlleva grandes gastos logísticos, operacionales, de papelería. Entonces, lo ideal sería, si es que se llegase a dar una consulta popular,
que se haga o que calce en los tiempos para también que calce con la del 23 de febrero del 2014 para que sea un solo gasto, porque como le digo, es muy grande y muy costoso los procesos electorales. Claro, y el hecho de recoger firmas, que tendría que ser después de la aprobación de la pregunta y de todo este procedimiento, se hace en un formulario que entrega el Consejo Nacional Electoral, no es cualquier papel que uno vaya llevando. Así es, ellos no pueden ahora recoger ninguna firma, porque el formulario lo asigna el Consejo Nacional Electoral, pero lo asignamos una vez que veamos que la pregunta pues reúna los requisitos constitucionales. Por ejemplo, no pueden proponerse consultas que signifique quitar o agregar tributos. Ya. Tampoco puede existir o haber propuestas ciudadanas de consulta popular en torno a cambios políticos administrativos de jurisdicciones, porque esas dos solamente las puede pedir el Ejecutivo, es decir, el señor Presidente de la República. Ya, por eso es que primero tiene que pasar por la Corte Constitucional. Ellos tienen que determinar que cumpla con los requisitos. Con los requisitos, validar que la pregunta esté acorde a la ley y a la Constitución, y ahí sí nosotros podemos asignar clave. ¿Y esta clave y estos formularios se entregan a una agrupación política o puede ser a ciudadanos que se presenten con esta intención? Bueno, nosotros únicamente la asignamos cuando hay una solicitud. Entonces, sí se ha registrado el pedido. Entonces, por eso ese expediente corrimos traslados. Cuando nos solicitan, tenemos que responder, contestar. Así nos manda la ley. Para una consulta popular, ¿se establece también publicidad, promoción, recursos para esto, para este ítem, digamos? Sí se asigna. Sí se asigna. Ya, pero en ese caso, por eso le insisto, es a una agrupación política quien justifica el uso de esos recursos. Obviamente todo entra en la normativa electoral, es decir, la solicitud está firmada normalmente una agrupación, un grupo de los ciudadanos nombran a un procurador común. Y ese procurador es el que se encarga o es el representante pues de la solicitud que se está haciendo. Volviendo ahora por lo que se me relacionó el tema de la utilización de los recursos con lo original, ¿quién es el responsable del manejo de esos recursos y contra quién deben ir las sanciones penales o no si existieran? En el fondo partidario. Sí. Bueno, las organizaciones políticas, cuando nosotros asignamos los fondos, ellos tienen el responsable del manejo, por ejemplo, normalmente tienen un responsable del manejo económico, o si no, pues el director o la máxima autoridad pues dentro de la organización política. Porque para utilizar esos fondos se requieren firmas en los bancos, porque esos fondos se los transfieren y ellos los depositan en bancos. Y para sacar esos recursos, pues tiene que firmar la máxima autoridad de la organización política y normalmente el tesorero de la organización política, o si es que tienen nombrado un representante, ¿no? Esto del control del gasto partidario es algo nuevo. No recuerdo en años anteriores que se hubiera hecho un control de los recursos que se le entregaba también a estos. Era como las firmas. Es decir, antes también toda la vida las organizaciones requirieron firmas para validarse, pero como la actividad electoral estaba en manos de los mismos partidos políticos, simplemente, y también la normativa no lo estipulaba, simplemente no revisaban y daban por valedero que todo lo que entregaban pues era correcto. Y lo mismo con el dinero. Lo mismo con el fondo partidario, es decir, siempre las organizaciones políticas han recibido fondos del Estado. Pero en cambio ahora la normativa pues dice pues que hay que hacer la validación, que hay que verificar todos los documentos que presentan de descargo. Le quiero agradecer muchísimo por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Ámbar. Se nos fue el tiempo al cierre, pero hemos conversado con Nubia Villasís, consejera del Consejo Nacional Electoral, varios temas que tienen que ver con esta institución, el próximo proceso electoral de febrero y también la utilización de los fondos partidarios. Y claro, la consulta popular de la que se ha hablado. Nuevamente, gracias por habernos acompañado y también a ustedes, muchísimas gracias por siempre seguirnos en CN Plus al cierre. Un abrazo y hasta pronto.